compartir luego pantalla y vamos a continuar. Ya casi vamos a terminar y bueno, yo luego escucho las preguntas que tenga Ángelo en caso tal, o si no hago las aclaratorias correspondientes. Por si acaso, o sea, porque es que no sé qué dudas puedan tener, pero pues podemos mirar qué cosas hacer. ¿Eh? Bueno. Decíamos, vamos a esperar. Bueno, decíamos lo siguiente. Con respecto a la variedad, me decía era que había diversidad en los estados posibles dentro de un sistema o posibilidades de un sistema y que era una medida de su complejidad. Yo quise colocar un ejemplo que tenía que ver tanto con la ubicación de los continentes como con la diversidad de personas que tenemos. No sé si han visto que si tenemos una persona que sea de China, tiene unas características específicas en cuanto a los rasgos, la generalidad, ¿no? Digamos, con respecto a las personas de acá, de la parte occidental. O supongan ustedes que nosotros pudiéramos hablar de algo específico de los seres humanos que tiene que ver con el grupo sanguíneo. Yo coloco el ejemplo del hijo mío, que es descendiente de italianos por la rama del papá, y resulta que ellos dos tienen grupo sanguíneo B, BRH positivo. Este es característico de las zonas, ¿verdad? De acuerdo a los estudios a nivel de biología, de las zonas que tienen que ver con el continente europeo. ¿Sí? No sé si han en algún momento hablado de eso. Pero entonces eso me indica que hay una variedad en cuanto a la variable grupo sanguíneo de un sistema llamado individuo. ¿Ok? No sé si es correcta la apreciación, si tienes alguna pregunta. No, yo sí lo entendí. Ok. Vamos a hablar aquí entonces de otras dos cositas más, otros dos conceptos, ¿verdad? Ya. Esos otros dos conceptos pues sencillamente tienen que ver con la viabilidad. La viabilidad es la capacidad de un sistema para mantener su existencia, es decir, para permanecer en el tiempo. Ejemplo Y de esto, funciona bien, ¿verdad? perdón, Si funciona bien en el tiempo. ajá, ¿Eh? ajá, dígame, le escucho. No, es la pregunta es si funciona bien en el tiempo, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sí, sabemos muy bien que cuando estamos hablando a nivel de proyectos como tal, en nuestras Claro. diferentes asignaturas Ujú. hablamos de la viabilidad del Viabilidad, ajá, proyecto, es decir, si se puede o no realizar, es decir, si es claro. viable en el tiempo. En este caso, cuando Ujú. hablamos de sistemas, sencillamente hay un ejemplo, según Building, nosotros hablamos del nivel 8 que tiene que ver con las empresas. Entonces, ¿qué Empresas. pasa? Ante perturbaciones, ante cambios, ante variaciones, aquí en Venezuela han habido muchas empresas que han salido adelante, mientras otras que han cerrado su Santa María, ¿cierto? Entonces, ante Sí. esos cambios, esas perturbaciones, el hecho de que cómo él se amolde a ello, le va a permitir ser un sistema viable porque en el tiempo va a pernoctar o permanecer, ¿sí? Voy a colocar un ejemplo. Cuando vino en la época de la pandemia, ¿qué se hizo? O sea, se suspendieron las clases presenciales, pero eso no implicó que se paró todo el sistema educativo porque ya el Instituto Universitario Politécnico Santiago Amarillo ya prestaba servicio a través de a distancia, ¿sí? Que era online. Entonces eso le favoreció bastante porque ya tenía la tecnología, ya tenía los equipos, me explico, no empezó desde cero. Mientras que, por decir, en el sistema educativo normal y tradicional, las clases pues son presenciales a nivel de primaria y de secundaria. Y sabemos muy bien que había muchísimos problemas con la electricidad, otros eventos, pero lo importante es que nos fuimos amoldando a esa situación que había en el momento
en el momento y que era una perturbación debido a una variable externa. ¿Ok? No sé si supe explicar. Sí. Muy bien. Y Ángelo y Hermilo, ¿qué opinan? ¿Cómo van? ¿Cómo van ustedes con esto? Creo que van bien. Terminamos entonces con la morfogénesis. Sabemos muy bien que la palabra morfo significa forma y que la palabra génesis viene de origen. Entonces, como tal, a nivel de teoría general de sistemas, que tenemos que esta es la capacidad de un sistema de cambiar su estructura y funcionamiento para adaptarse al entorno y lograr la meta para lo cual o el fin para lo cual fue. Voy a mirar aquí el chat. Un momento. Para lo cual fue creado. ¿Ok? A veces se pone un poquito lento, pero vamos a ver. Ajá, perfecto. Ángelo dice que todo bien, gracias a Dios entonces. Vamos a seguir acá, que este es el último concepto que voy a manejar por el día de hoy. Lo que quise fue que vieran cómo si nosotros tenemos una semilla, ella pasa, va creciendo y a medida que va creciendo, pues obtenemos ¿qué? La variedad de la planta en cuanto a estatura, tamaño de las hojas, si tuviera flores o frutos se va a ir observando. El caso de un aguacate, el aguacate como tal es una fruta, nosotros creemos que es una verdura, pero es una fruta. Si se toma, digamos, la pepa, la palta, se introduce en tierra, ¿verdad? Ella, a medida que va pasando el tiempo, va echando su raíz, sus ramitas que son delgadas, pero, ¿qué pasa? Con el tiempo, ella ya debe ser trasplantada y pasa muchos años, bueno, una cantidad de tiempo hasta que empiezan esas pequeñas ramas a ser ramas fuertes, aquellas raíces a ser frondosas y se forma como tal el árbol, ¿sí? Entonces, ante diferentes eventualidades del medio, puede ser que ella germine y llegue a su máxima expresión, como puede ser que no, porque si no tiene los nutrientes necesarios, las plantas, esto, aquello, lo otro, pues sencillamente no va a llegar a un buen fin, no va a poder dar frutos, ¿ok? Y si no tiene también los nutrientes necesarios, que si se le colocan los químicos correspondientes, los abonos, pues no va a dar fruto, ¿ok? Yo vi un video que me llamó mucho la atención acerca del aguacate, porque una persona colocó un montón de, digamos, cachivaches, pero todos de hierro. Los colocó en un tobo inmenso y los dejó por un tiempo determinado. Y luego comentó que si se le colocaba esa agua al aguacate, lo más probable era que como allí había como nutriente hierro, ese aguacate fuera, ese árbol, ¿no? De aguacate, fuera a dar el fruto, que serían los aguacates. Porque ustedes pueden ver, no sé si le preguntan a las abuelas o a algunas personas que sepan de todo eso, que en algunos momentos los aguacates no dan fruto. Y entonces recordé ese evento que vi hace mucho tiempo, en donde pues dependiendo de lo que se le colocara, pues él iba a cambiar. Entonces ya de ser un aguacate, una planta de aguacate que no daba frutos, va a pasar a ser una planta que sí los da, porque lo que está en el medio ambiente le ha permitido o le ha favorecido, pues digámoslo así. No sé si hay alguna pregunta. No. No tienen preguntas. Ok, entonces, también yo me acuerdo de haber dado un ejemplo de las jirafas. Cuando en las épocas anteriores la jirafa estiraba el cuello y eso le creó una característica específica de ese cuello que era bastante largo, porque ella lo que andaba buscando era alimentarse como organismo vivo, ¿no? Para continuar. Entonces ella tomaba, pero iba estirando y se podía ver cómo se fue alargando su cuello. Y eso tiene que ver con la parte morfológica. Entonces allí hubo un cambio. Bien. Ese también es un ejemplo que yo coloqué hace tiempo en una de las clases. Bueno, agradecida por la atención prestada, Dios les pague.
por estar acá en esta tarde ya, porque son las 12:10 del día jueves 8 de mayo del año 2025. Ahora sí, con todo gusto puedo escuchar qué preguntas tengan sobre las actividades, aparte de Manuel que ya me las realizó. Si no las tienen, Profe, pues, dígame. otra cosita. El sábado hay clases, ¿verdad? Sí, yo el Vi sábado que, voy a dar clase. ajá, ok, El sí. sábado voy a dar clase, sí, porque aquí dice sábado a las 10, mentira, a las 11:15 tienen ustedes la planificación de la clase. O sea, solamente voy a dar la siguiente semana otra y ya finalizo ya con 9 clases. Yo creo que es bastante lo que les he podido o les he querido transmitir sobre la asignatura de unidad uno y unidad 2. Creo que, Perfecto. espero que haya Perfecto. quedado bastante claro. Ajá, Ángelo y Hermilo, ¿tienen alguna pregunta sobre las actividades? Porque Ángelo creo que fue el que me dijo que estaba por realizarlas, que estaba en eso. Si no, yo voy a dar unos tips con respecto a cosas que me han preguntado específicas, rapidito. En cuanto a la primera actividad que tiene que ver con la infografía y en general con las dos actividades, la recomendación es que se vayan a ver los instrumentos de evaluación. ¿Dónde los encuentran? En el apartado inicial, después de la presentación mía del contenido programático, hay una parte que dice Plan General de la Asignatura e Instrumentos de Evaluación. Se van a la carpeta que dice para los discentes o dirigido a los discentes, es decir, a los estudiantes. Ingresan y allí pueden ver los instrumentos de evaluación tanto para la actividad 1 como para la actividad 2. De hecho, el instrumento de evaluación de la actividad 1 fue enviado con la misma actividad 1, valga la redundancia. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante? Porque ustedes tienen que ver las competencias que se manejan, es decir, los indicadores que yo les estoy evaluando, para ustedes poder obtener la máxima calificación. En cuanto a la primera, que tiene que ver con la actividad 1 y es la infografía. ¿Qué pasa en una infografía? Pues yo creo que les pedí el título, tienen que tener las fuentes y los créditos, aparte del contenido. El contenido o lo que ustedes designen por contenido tiene que ser propio. Como le decía Manuel, traten de hacer una creación original y no se vayan a las plantillas de Canva en donde hay un montón de imágenes que sencillamente las dejan ahí y no necesariamente tienen ningún tipo de relación con el contenido que ustedes me están colocando. No olviden que allí tienen que manejar el recurso, creo que es el recurso número 1, que es un PDF que tiene 34 páginas. Sobre la base de ese PDF es que ustedes deben de hacer la infografía, no sobre otra cosa, porque allí yo especifiqué claramente eso. En cuanto a fuentes y créditos, como le decía Manuel, ¿qué es un crédito? El crédito es no crédito hipotecario, sino el crédito, la honra, ¿a quién se le da? Pues a ustedes que fueron los que hicieron esa creación. Por ende y por tanto tiene que aparecer su nombre con sus datos, ¿no? En cuanto a las fuentes, no es necesario que coloquen que es el primer recurso de la plataforma porque eso todos lo tienen igual, perdón. Sin embargo, sí es necesario que las imágenes que hayan escogido vienen de ciertas fuentes. Entonces, allí es donde a eso me estoy refiriendo de las fuentes. No necesariamente tienen que, yo en ningún momento pedí normas APA. Hubo un estudiante que me dijo y yo le dije, no, yo no he pedido normas APA. Se supone que si usted lo sacó de un libro, póngale el caso de un libro, pues le coloca el autor, el año, el título del libro, el lugar, 2 puntos editorial, listo. Pero si usted es un link de internet, pues no se complica porque no le estoy pidiendo norma APA, pues le coloca el link correspondiente, más nada. No, o sea, una URL. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta, Hermilo y Ángelo, porque esto lo había hablado con Manuel en cuanto a la actividad 1. No sé si hay preguntas. Creo que no. Déjeme ver. Perdón. Ajá, todo quedó claro, excelente, profe, gracias por su tiempo. A la orden, con muchísimo gusto y hago todas mis cosas, digamos, con mucho amor, porque es amor a la profesión. ¿Okay? Me encanta ser docente. A la orden siempre y con mucho cariño. A ver, comento lo de la actividad 2. La actividad 2 tiene, wow,
sea, varios ítems. Pero ¿qué pasa? Que me va a permitir evaluar la unidad 2, que es bastante amplia. Que yo recuerdo que le estaba mostrando acá, dentro del contenido programático, aquí está el contenido de la unidad 2, y ustedes lo pueden ver en toda la amplia gama y variedad que tiene. Que más que todo el listado crece porque aquí están todos los aportes semánticos, sin embargo también están los aportes metodológicos, y a la vez aquí podemos ver que tenemos clasificaciones de los sistemas y que ya hemos dado muchas. Ajá, pero ¿qué pasa? Acá lo importante es centrarse, según sea el ítem que tengan, ¿verdad? Pónganle ustedes el ítem número 1 a qué se refiere. Entonces, es un ejemplo porque no estoy hablando en específico así de qué cosa tenía. Pero sí recuerdo que les mandé a clasificar, ejemplo, les mandé a clasificar el aparato reproductor. Ustedes son caballeros. Los tres se tienen que enfocar en el aparato reproductor masculino. Eviten copiar y pegar de internet, ¿ok? Sencillamente con lo que ustedes conocen de su aparato reproductor, y váyanse o amóldese a la clasificación que se les dio, creo que se les dijo que escogieran 3 clasificaciones dentro de las 6 que había, que yo recuerdo, ¿no? Ese es un ejemplo. Cuando hablo de mapa mixto, tenemos que tener la definición de lo que es un mapa mixto, que tiene un mapa mixto. Mixto significa que hay dos cosas, pues tiene tanto texto como imagen. Pero también ese mapa mixto consta de un conjunto de palabras que son llamadas palabras clave, ¿ok? Y tiene un entorno, tiene unos elementos fundamentales. Entonces, sobre la base de esos elementos, se hace la corrección correspondiente, a ver si ustedes utilizaron todos los elementos, si ellos están interrelacionados o no. Y eso lo pueden ver clarito y detallado. ¿En dónde? En el instrumento de evaluación correspondiente. No olviden verlo porque sin eso no van a obtener la máxima calificación. De hecho, yo recuerdo que creo que el mapa mixto y el conceptual tienen valoración de, bueno, uno, me parece que es que depende porque yo tomé de acuerdo a los indicadores. En uno tomé 6, me parece, y entonces lo evalué como 0.5 cada uno, y en el otro tomé 5 y entonces la evaluación es 0.6 cada uno, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, eso en cuanto a todo. Y no olviden que para cada ítem utilicen el recurso o el multimedia que les estoy diciendo. Si no utilizan ese contenido, ¿qué les voy a colocar en la evaluación? De ese punto, pues 0, porque no tienen más. No tienen más porque no tienen la, no lo tienen. No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Creo que no, ¿verdad? No sé. Yo no, yo por ahora no. ¿No? Ajá, hay algo también que tiene que ver con las clasificaciones. Tienen que irse a consultar el recurso específico bastante corto que es, y solamente incluye 6 criterios de clasificación, que de hecho yo los di en una de las clases. Esos 6, justo esos 6, los coloqué en la diapositiva. Y allí en esa diapositiva no estaba haciendo un mapa conceptual, ojo con eso, porque ahí faltan palabras, sino yo fui sencilla, clara, ta. No, ojo que los mapas conceptuales tienen que tener enlaces, tienen que tener palabras, tienen que tener un conjunto de elementos que lo caracterizan como tal, ¿ok? Entonces no vayan a olvidar esa parte, ¿sí? No sé, creo que mm, eh, pues hasta acá puedo darles información de ello. Cualquier duda que se les vaya presentando, póngale, porque por tiempo no han podido hacer las evaluaciones, pueden perfectamente mandarme un mensaje a la plataforma que yo con muchísimo gusto les respondo. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Manuel, Ángelo, Dios les pague. Creo que Hermilo, pues no sé por qué se desconectó, pero como ahorita no es eso nada inusual, porque tenemos a veces problemas de conectividad, pues uno comprende y uno entiende. Bueno, gracias de verdad, porque esto hace que uno sienta que vale la pena todo el esfuerzo que se hace por preparar una buena clase, por presentarles unas buenas diapositivas, un buen material,
y que ustedes lo puedan utilizar de la mejor manera posible. De verdad que sí. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos vemos el Bueno, sábado. Dios mediante. Bueno, Gracias, Ángelo, feliz día. que estés bien. Chao. Hasta luego. Feliz tarde para todos.